Tú estás aquí haciendo milagros. Te adoro a ti, te adoro a ti. Hola hermanos, yo soy Cookie, como ya me conocen, y bueno, esta vez les quiero contar el milagro más hermoso que Dios hizo en mi vida, que fue el hecho de ser mamá. Yo me casé muy jovencita, a los 17 años, y realmente no podía quedar embarazada. Eh, Me puse en tratamiento, que era lo lógico. Fui al médico y le comentamos con mi esposo que no podíamos quedar embarazados. Entonces nos mandó a hacer una serie de estudios bastante molestos para una mujer. Pero era tanta la ansiedad de tener un hijo que yo me los hice, todos. Todos los análisis y radiografías en ese tiempo, porque no habían ecografía y si la habían eran muy caras y no estaba a mi alcance. Me hice todos los estudios. Y siempre recuerdo ese día porque fue el día más amargo de mi vida, cuando le llevamos los estudios al médico y con los estudios en la mano, después de leerlos detenidamente, me dijo que nunca iba a poder tener hijos, porque tenía problemas en las trompas, porque tenía problemas en la matriz y que era irreversible, que no iba a poder tener hijos. Bueno, como se lo pueden imaginar, me puse muy triste, lloré hasta el cansancio. Siempre recuerdo que volví del médico hasta mi casa, que eran como 10 cuadras, llorando todo el camino. La gente me miraba en la calle porque realmente estaba muy triste. Yo quería ser mamá. Bueno, y ahí decidí arrodillarme y llorando, me acuerdo que le pedí al Señor que me diera aunque sea un hijo, uno. Si no me quería dar más, no importaba, pero yo quería un hijo, pero que ese hijo iba a ser para Él, como lo hizo Ana, que le dio su hijo, le pidió un hijo y se lo dio al Señor. Bueno, pasaron los meses y yo quedé embarazada. Era un milagro porque el médico con los estudios en la mano me había dicho que yo no podía tener hijos. Quedo embarazada, nace mi primer hijo. Bueno, después el Señor fue muy, muy bueno conmigo, me dio 2 hijos más, hermosos los 3, porque de verdad que son hermosos mis 3 hijos. Realmente los 3 son por la gracia de nuestro Señor. Y bueno, pasó el tiempo, mis hijos se crecieron, se hicieron grandes. Y yo me olvidé de la promesa que le había dado el Señor, de verdad que me olvidé. Mi hijo más grande, o sea, el mayor, el que yo le había pedido al Señor y que iba a ser de él, se lo dedicaba al Señor. Cuando grande, ya cuando tenía 20 años, empezó muy triste. Era muy buen estudiante, él iba a la universidad, andaba muy bien en sus estudios y de repente empezó triste y bueno, mi mamá me advirtió de eso, que estaba muy triste. Entonces un día entré a su habitación y le dije que no me movía de ahí hasta que él no me dijera qué era lo que lo tenía triste y lo ponía así. Entonces, ese día él me dijo que estaba triste porque él no quería estudiar más y él sentía que nos defraudaba a nosotros,
por querer dejar sus estudios. Entonces le digo yo, bueno, pero a lo mejor te gusta otra cosa. Entonces él ahí me dijo que sentía el llamado del Señor y que él quería ir al seminario para ser pastor. Fue el día más feliz de mi vida, así como fue el día más feliz de mi vida cuando él nació, fue el día más feliz de mi vida. Entonces lo charlamos con mi esposo, y en ese tiempo él se tenía que ir de nuestra provincia a Buenos Aires a estudiar, y bueno, todo eso tenía un costo. Lo tomamos como si estuviéramos sosteniendo a un misionero, y él se fue a estudiar y ahora es un siervo de Dios. Y ese fue el milagro de mi vida. El Señor dice en su palabra en Jeremías 33:3, dice, clama a mí, yo te responderé y te mostraré grandes cosas ocultas que tú no conoces. Y ese fue el milagro. El Señor, la ciencia decía no, que no iba a poder tener un hijo, pero el Señor dijo sí. Yo se lo prometí y ahora es un gran siervo del Señor. Es el pastor que ustedes tienen en la iglesia de Olivos. Él es una promesa y un milagro del Señor, porque para los médicos yo no podía tener hijos, pero el Señor me concedió ese hijo hermoso y dos más me concedió. El que yo le había dedicado al Señor es del Señor y es su siervo. Bueno, hermanos, yo insto a veces hay mujeres que no pueden tener hijos y a lo mejor no se animan a pedírselo al Señor y a prometérselo de esta manera. Lo que sí, no tenemos que olvidarnos de lo que le prometemos al Señor, porque el Señor también nos reclama lo que nosotros en su momento le prometimos. Y doy gloria y honra a su nombre, porque fue fiel en mi vida, y así como esas tantas cosas y contestaciones de oraciones. Si le somos fieles al Señor, Él siempre, siempre nos va a responder. Y yo alabo y glorifico su nombre todos los días de mi vida, porque ese milagro que Él hizo en mí es muy, muy hermoso y me hace muy feliz. Ahora ya grande y me hace muy feliz. Y doy toda la gloria y la honra a Él. Hermanos, espero que les haya gustado mi testimonio, porque realmente es un testimonio hermoso que el Señor hizo en mi vida. Los amo, hermanos, y que el Señor les bendiga y les haya gustado el milagro que el Señor hizo en mi vida. Mi Cristo, Dios de milagros, fiel a sus promesas, luz de la oscuridad.